La Biblia lo menciona. La ciencia no puede explicarlo. ¿Fuimos visitados por seres de otros mundos en la antigüedad? La respuesta podría estar en el libro más leído de la historia. Hola, buscador de ecos perdidos en el tiempo. Tú que intuyes que hay capítulos enteros de nuestra historia que han sido arrancados u olvidados. Si crees que el pasado de la humanidad es mucho más extraño y maravilloso de lo que nos han contado, suscríbete ahora. Este es nuestro lugar de encuentro, el libro del Génesis. Lo conocemos, o creemos conocerlo. Adán y Eva en el jardín, Caín y Abel, Noé y el arca. Es el álbum de fotos de la infancia de la humanidad. Pero entre sus páginas más familiares, justo antes del relato del gran diluvio, hay un pasaje tan extraño, tan inquietante, que la mayoría de nosotros lo hemos leído y olvidado, porque nuestra mente no sabe cómo procesarlo. Se encuentra en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Es un fragmento breve, casi un susurro. Se desliza en la narrativa casi sin hacer ruido, entre el linaje de Adán y la historia del arca. Y lo que dice ha sido la fuente de debate, controversia y teorías asombrosas durante milenios. El texto nos dice que, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y de esta unión, de este cruce imposible, nació algo que no debería haber existido. El versículo 4 lo dice claramente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Detengámonos aquí. El texto presenta tres entidades distintas: los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y su descendencia, los Nefilim, una palabra hebrea que a menudo se traduce como gigantes, pero cuyo verdadero significado es aún más siniestro. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos de Dios? ¿Y por qué su unión con mujeres humanas fue tan catastrófica? Porque no nos equivoquemos, este no es un detalle trivial. La Biblia coloca este evento inmediatamente antes de la declaración más desgarradora que jamás se haya atribuido a Dios. Justo después, el versículo 6 dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y entonces decide borrarlo todo con un diluvio». Este no es un detalle menor en la historia. Es la causa, es la escena del crimen. Esta unión, esta hibridación, fue una transgresión tan profunda, una corrupción tan fundamental de la creación, que la única solución que Dios vio fue un reinicio completo y violento del planeta. Es un pasaje que nos obliga a preguntar: ¿qué parte de nuestra historia hemos decidido olvidar porque no encaja en nuestra narrativa? ¿Qué verdad es tan incómoda que preferimos cubrirla con interpretaciones seguras y simbólicas? Durante los próximos minutos, vamos a investigar este misterio. Vamos a analizar a los principales sospechosos. Exploraremos las tres teorías principales que intentan explicar quiénes fueron estos seres y por qué su llegada casi provoca la aniquilación permanente de la humanidad. La explicación más antigua es también la más aterradora y sugiere que las barreras entre nuestro mundo y otro fueron violadas. Entonces, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Para encontrar la respuesta, no debemos mirar a las interpretaciones modernas, sino a las más antiguas. Debemos escuchar el eco de los rabinos y teólogos que vivieron más cerca de la época en que se escribió el Génesis, y su respuesta, casi unánime, es tan directa como escalofriante. Ellos creían que los hijos de Dios, en hebreo Bene Ha-Elohim, eran seres angelicales. En todo el Antiguo Testamento, en lugares como el libro de Job, esta frase se usa consistentemente para describir a los seres celestiales que componen la corte de Dios. Eran ángeles. Esta interpretación nos presenta un escenario de proporciones cósmicas. Imagina a estos seres de luz y fuego, creados para servir en la presencia de Dios,
observando desde su dimensión el joven y vibrante mundo de los hombres, y mientras observaban, algo se torció. El deseo, una emoción terrenal y carnal, se apoderó de ellos. La Biblia solo nos da un esbozo, pero otros textos judíos antiguos, como el famoso pero no canónico libro de Enoc, pintan un cuadro mucho más detallado. Este libro, muy influyente en el pensamiento judío de la época de Jesús, describe a un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, que hicieron un pacto prohibido. Liderados por un ángel llamado Semiasa, descendieron a la tierra, tomaron forma física y enseñaron a la humanidad artes prohibidas, la hechicería, la fabricación de armas, la astrología. Y como dice el Génesis, tomaron esposas humanas, violando una frontera fundamental entre el cielo y la tierra, entre lo espiritual y lo carnal. Este no fue un simple acto de lujuria, fue un acto de rebelión cósmica. Según esta teoría, fue un intento deliberado de sabotear el plan de Dios para la humanidad. Fue un intento de corromper el genoma humano, de contaminar el código fuente de la creación, mezclando el ADN celestial con el terrenal para crear una nueva forma de vida, una abominación. ¿Por qué harían tal cosa? Porque de la línea de la humanidad se había profetizado que nacería un Salvador, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Al corromper esa simiente, al crear una raza híbrida, estos ángeles caídos quizás intentaban hacer imposible el nacimiento de un redentor humano. Pero, ¿es esto posible? ¿Pueden los seres espirituales tener cuerpos físicos, ADN y reproducirse? La Biblia parece sugerir que sí pueden manifestarse físicamente. En el Génesis, ángeles comieron con Abraham. En Sodoma, fueron asaltados físicamente por los hombres de la ciudad. El libro de Hebreos nos dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. La idea de que pudieran tomar una forma física permanente y procrear es la parte más transgresora. No se trataba de una visita, sino de una invasión, una deserción de su puesto celestial para vivir sus deseos en la tierra, sin importar las consecuencias. Esta interpretación es grandiosa, aterradora, y explica la reacción extrema de Dios. La corrupción no era solo moral, era genética. La propia naturaleza de lo que significaba ser humano estaba siendo amenazada por esta incursión de otra dimensión. El mundo no se estaba volviendo simplemente malo, se estaba volviendo monstruoso. Sin embargo, para muchos, esta idea de ángeles caídos procreando con humanos suena demasiado a mitología, demasiado fantástico. Esto ha llevado a los teólogos a buscar una explicación menos sobrenatural, una que mantenga el drama dentro de los límites de la experiencia humana. Y esa teoría, aunque menos espectacular, revela un peligro igual de real. Para aquellos a quienes la idea de ángeles materializándose y procreando con humanos les resulta demasiado fantástica, demasiado cercana a la mitología griega, existe una segunda interpretación. Es una teoría más terrenal, más racional, que intenta resolver el enigma sin romper las leyes de la biología. Es la teoría de la guerra de los linajes. Esta interpretación, popularizada por teólogos como San Agustín, propone que la división entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres no era una división entre ángeles y humanos, sino una división dentro de la humanidad misma. Sostiene que los hijos de Dios eran en realidad los descendientes del tercer hijo de Adán, un hombre llamado Set. Recordemos que después del asesinato de Abel a manos de Caín, Adán y Eva tuvieron a Set. Génesis nos dice que con el nacimiento del hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El linaje de Set se convirtió en la línea piadosa, la que preservó la fe y el conocimiento del verdadero Dios en un mundo que se oscurecía rápidamente. Eran, en un sentido espiritual, los hijos de Dios. Por otro lado, estaban las hijas de los hombres. Según esta teoría,
Esta frase se refiere específicamente a las mujeres descendientes del linaje impío de Caín. El linaje de Caín, como se describe en Génesis capítulo 4, se caracterizó por la arrogancia, la violencia y la construcción de una civilización sin Dios. Desde esta perspectiva, la transgresión descrita en Génesis 6 no fue una hibridación genética entre dos especies diferentes. Fue un compromiso espiritual. Fue la historia de cómo la línea de creyentes, los hijos de Set, en lugar de mantenerse separados y puros, fueron seducidos por la belleza y la cultura del mundo impío. Vieron a las hijas de Caín, probablemente atractivas y sofisticadas por los avances de su civilización, y comprometieron su fe por el deseo. Se casaron con ellas, formando alianzas profanas que diluyeron y finalmente extinguieron la luz de la fe en el mundo. El pecado no fue sobrenatural, fue una apostasía masiva, el yugo desigual llevado a su consecuencia más devastadora. El resultado fue una sociedad donde la distinción entre el bien y el mal se borró por completo. La corrupción se generalizó tanto que Génesis nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta teoría tiene la ventaja de ser mucho menos extraña. Se alinea con una advertencia constante a lo largo de toda la Biblia, la de no mezclarse con influencias que puedan alejar al pueblo de Dios de su fe. Es una lección moral y espiritual poderosa sobre el peligro del compromiso. Pero, ¿es una explicación completamente satisfactoria? Aquí es donde surgen las dudas. Si esta fue simplemente la unión de dos grupos de humanos, ¿cómo explica la aparición de los Nefilim, los gigantes? ¿Por qué el resultado de estos matrimonios serían hombres de una estatura y poder tan notorios? Y sobre todo, ¿es el compromiso espiritual, por grave que sea, una razón suficiente para que Dios se arrepienta de haber creado a la humanidad y decida exterminarla por completo con un diluvio? La reacción parece desproporcionada a la ofensa, a menos, claro, que los Nefilim fueran algo más que simples tiranos. Esta explicación, aunque ordenada y racional, parece domesticar un texto que se siente salvaje e indómito, y esta sensación de que falta algo, de que hay una pieza más extraña en el rompecabezas, es lo que ha abierto la puerta a una tercera teoría, una que toma la idea antigua de los ángeles y la reimagina a través de los ojos de nuestra era tecnológica. Ahora, entramos en territorio especulativo, en la frontera donde la teología antigua se encuentra con la ciencia ficción moderna. La tercera teoría es una reinterpretación de la primera, la teoría angelical, pero vista a través de una lente completamente diferente. Es la teoría de los antiguos astronautas. Esta perspectiva, popularizada por autores y programas de televisión en las últimas décadas, plantea una pregunta audaz. ¿Y si los hijos de Dios no eran seres espirituales de otra dimensión, sino seres físicos de otro mundo? ¿Y si la Biblia, junto con otros textos antiguos, está describiendo el contacto con una civilización extraterrestre avanzada? Piénsalo por un segundo. Imagina a una civilización de la Edad del Bronce intentando describir la llegada de seres tecnológicamente superiores. No tendrían el vocabulario de la ciencia ficción. No podrían hablar de naves espaciales, ingeniería genética o trajes presurizados. ¿Qué lenguaje usarían? Usarían el único lenguaje que tenían para describir a seres poderosos que venían del cielo, el lenguaje de lo divino. Los llamarían dioses, ángeles, o como en el Génesis, hijos de Dios. Sus vehículos celestiales serían carros de fuego. Sus tecnologías avanzadas serían vistas como magia o poderes divinos. Desde este punto de vista, la historia de Génesis 6 adquiere un significado completamente nuevo. La llegada de los hijos de Dios no fue una incursión espiritual, sino una visita alienígena. Estos seres, al ver a las hijas de los hombres, no solo se sintieron atraídos por ellas, sino que quizás vieron una oportunidad para un experimento genético.
La procreación no habría sido un acto de lujuria, sino de manipulación genética deliberada. Una hibridación llevada a cabo por seres que entendían el ADN y la biología de una manera que los humanos antiguos no podían ni empezar a comprender. Esta teoría argumenta que los Nefilim, los gigantes, no eran solo hombres altos, sino el resultado exitoso de esta ingeniería genética. Seres híbridos, mitad alienígenas, mitad humanos, dotados de fuerza, inteligencia y quizás longevidad superiores. No es de extrañar que fueran vistos como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, los héroes y semidioses de las mitologías de todo el mundo. Esta perspectiva puede parecer sacrílega para algunos, pero sus defensores argumentan que no contradice necesariamente el texto bíblico, sino que simplemente lo reinterpreta. Si Dios creó la vida en todo el universo, ¿quién puede decir que otros seres de otros mundos no existen? Y si existen, ¿es posible que algunos de ellos, al igual que una parte de los ángeles, también se rebelaran contra su creador? Esta teoría es atractiva porque parece ofrecer una explicación científica a un evento sobrenatural. Conecta el misterio más antiguo de la Biblia con la pregunta más moderna de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Sin embargo, también plantea preguntas inquietantes. Si esto fue un contacto extraterrestre, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué Dios reaccionó con un diluvio en lugar de una defensa diferente? ¿Y estamos realmente hablando de seres de otros planetas o estamos simplemente usando una nueva terminología, alienígenas, para describir el mismo fenómeno que los antiguos llamaban ángeles caídos? Quizás otra dimensión y otro planeta son solo dos formas diferentes de hablar sobre un reino que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Independientemente de cuál de estas tres teorías te parezca más plausible, ángeles caídos, linajes humanos o visitantes estelares, todas coinciden en un punto crucial. La descendencia de esta unión fue algo nuevo, poderoso y aterrador. Y es a ellos, a los Nefilim, a quienes debemos dirigir nuestra atención ahora. Independientemente de quiénes fueran los hijos de Dios, el resultado de su unión con las hijas de los hombres está claramente identificado. Génesis, capítulo 6, versículo 4, nos dice que de ellos nacieron los Nefilim. Es una palabra que resuena con poder y misterio. Pero, ¿qué significa realmente? La traducción más común de Nefilim es gigantes. Esto se debe en gran parte a la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, que utilizó la palabra griega gigantes, la misma que usaban para los titanes de su propia mitología, seres enormes y poderosos, nacidos de la unión de dioses inmortales. La conexión es innegable. El texto hebreo, sin embargo, nos da una pista más profunda. La palabra Nefilim proviene de la raíz verbal nafal, que significa caer. Por lo tanto, Nefilim puede significar los caídos. Esto podría referirse a su origen, siendo descendientes de ángeles que cayeron del cielo. Pero nafal también puede tener una connotación activa. Puede significar aquellos que hacen caer a otros, es decir, tiranos, matones, opresores. No solo eran grandes en estatura, eran grandes en violencia y maldad. Eran seres que usaban su poder superior para dominar y corromper. El texto nos da otra descripción intrigante. Dice que eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea para valientes es giborim, que a menudo se traduce como héroes o hombres poderosos. La palabra para renombre significa literalmente hombres de nombre, personas cuya fama era tan grande que sus nombres eran conocidos por todos. Así que no estamos hablando de simples matones de aldea. Estamos hablando de una clase de seres que se convirtieron en las primeras superestrellas del mundo antiguo. Eran los reyes guerreros, los héroes épicos, los fundadores de reinos cuya leyenda se transmitió en las mitologías de casi todas las culturas antiguas.
Piensa en Gilgamesh, Hércules, los semidioses de las leyendas. ¿Podrían ser estos ecos distorsionados de los Nefilim bíblicos? Esta descripción nos ayuda a entender la profundidad de la corrupción. El mundo no solo se había vuelto violento, había comenzado a adorar la violencia. Los Nefilim, con su poder y su fama, se convirtieron en el ideal a seguir. La humanidad comenzó a idolatrar a estos seres híbridos, estos monumentos a la rebelión contra el orden de Dios. Si aceptamos la teoría angelical o extraterrestre, el problema es aún más grave. Los Nefilim serían una abominación genética, una forma de vida no creada por Dios, una intrusión en el plan divino. Eran una rama evolutiva sin autorización, una corrupción del software mismo de la humanidad. Su existencia planteaba una amenaza existencial para la raza humana. Si su ADN superior se extendía y se mezclaba con la población humana en general, con el tiempo, la línea humana pura, la simiente de la mujer, de la que vendría el Mesías, podría desaparecer por completo. La humanidad, tal como Dios la diseñó, estaría en peligro de extinción. Ahora, la reacción de Dios en el Génesis empieza a tener un sentido mucho más claro y aterrador. El problema no era solo que la gente se estaba portando mal. El problema era que la gente estaba dejando de ser gente. La esencia misma de la humanidad estaba siendo borrada por una nueva forma de vida poderosa, violenta y demoníaca. Ante una plaga genética que amenazaba con consumir todo el genoma humano, Dios no respondió con un sermón. Respondió con una cuarentena radical, un acto de cirugía cósmica. Y ese acto, conocido como el Gran Diluvio, no fue solo un castigo, fue un intento desesperado de salvar lo que quedaba de su creación original. Cuando vemos el diluvio a través de la lente del misterio de los Nefilim, nuestra perspectiva cambia drásticamente. Deja de ser simplemente la historia de un Dios enojado castigando a pecadores comunes y corrientes. Se convierte en la historia de un creador, realizando una intervención quirúrgica a escala planetaria para salvar a su creación de una contaminación irreversible. Piénsalo como si el planeta Tierra fuera un superordenador. El ADN humano, diseñado por Dios, es el sistema operativo original. La incursión de los hijos de Dios y la creación de los Nefilim fue como un virus informático increíblemente sofisticado. Un malware que no solo corrompía los archivos, sino que reescribía el código fuente, fusionándose con el sistema operativo hasta hacerlo irreconocible. La maldad humana, la violencia y la depravación que se describen en Génesis 6 eran los síntomas de esta infección. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero el virus en sí, la raíz del problema, era esta hibridación, esta corrupción del genoma humano. Desde esta perspectiva, la decisión de Dios de enviar un diluvio no fue principalmente un acto de ira, aunque la ira por la rebelión ciertamente estaba presente. Fue, en su esencia, un acto de preservación. Fue un reinicio forzado del sistema, un formateo completo del disco duro del planeta para erradicar el virus Nefilim antes de que destruyera por completo el sistema operativo humano. Y en este escenario, Noé y su familia adquieren un nuevo significado. La Biblia describe a Noé no solo como un hombre justo, sino también como perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto aquí es tamim. A menudo se refiere a la integridad moral, pero también se usa en el Antiguo Testamento para describir a un animal sin defecto físico, apto para el sacrificio. Muchos eruditos creen que esta frase implica que Noé y su familia eran genéticamente puros. Eran los últimos seres humanos en la tierra cuyo linaje no había sido contaminado por la incursión de los Nefilim. Eran el último archivo de respaldo del sistema operativo original. El arca, entonces, no era solo un barco para escapar del agua. Era un banco genético, una bóveda de seguridad diseñada para preservar el código fuente original de la humanidad y de las especies animales, mientras el mundo exterior era purgado por completo.
Esta visión del diluvio es mucho más intensa y cósmica. Explica la escala y la finalidad del juicio. No se trataba de enseñarle una lección a la gente. Era demasiado tarde para eso. Se trataba de extirpar un cáncer que había hecho metástasis en toda la creación. Dios, en esencia, estaba protegiendo el futuro de la humanidad. Estaba asegurando que la promesa hecha en el jardín del Edén, la de un Salvador que nacería de la simiente de la mujer, pudiera cumplirse. Si el linaje humano se corrompía por completo, no habría un Mesías humano que pudiera redimir a la humanidad. El plan de salvación habría sido frustrado antes de comenzar. El diluvio fue, por lo tanto, un acto tan terrible como misericordioso, una amputación para salvar la vida del paciente. El mundo fue lavado, el virus fue borrado, y Noé y su familia, el último remanente de la humanidad pura, emergieron para empezar de nuevo. La historia debería terminar aquí. El reinicio fue exitoso. El problema de los Nefilim fue resuelto. Pero la Biblia, en su honestidad brutal y desconcertante, nos lanza una bola curva. Cientos de años después del diluvio, en un nuevo mundo, el fantasma de los gigantes regresa. El arca toca tierra en el monte Ararat. La humanidad tiene un nuevo comienzo. El virus Nefilim ha sido erradicado del planeta. La línea genética humana, a través de Noé y sus hijos, ha sido preservada. La historia debería continuar sin la sombra de estos seres híbridos. Pero no es así. Cientos de años después, cuando los descendientes de Noé se han convertido en la nación de Israel y están al borde de entrar en la tierra prometida de Canaán, el misterio resurge de una manera impactante. Moisés envía a 12 espías para que reconozcan la tierra. 10 de ellos regresan con un informe aterrador. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, los espías aterrorizados declaran: «También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los Nefilim, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Esta frase debería detenernos en seco. ¿Cómo es esto posible? ¿Los Nefilim, después del diluvio? El texto no dice que vieron gente que se parecía a los Nefilim. Dice que vieron descendientes de los Nefilim. El fantasma del mundo antediluviano parece haber vuelto para atormentar al pueblo de Dios en el umbral de su promesa. Este versículo es el mayor desafío para la teoría del reinicio cósmico. Si el diluvio fue diseñado para limpiar el planeta de esta corrupción genética, ¿cómo sobrevivió? ¿Cómo regresaron? Esto ha generado varias teorías intensas y polémicas entre los estudiosos de la Biblia. La primera posibilidad es que el informe de los espías fuera una exageración histérica. Estaban aterrorizados por los habitantes de Canaán, que incluían a tribus de guerreros de gran estatura como los Anakim. En su pánico, usaron el término más aterrador que conocían de sus leyendas antiguas, Nefilim, para describir a sus enemigos y justificar su cobardía. En este caso, no eran Nefilim reales, solo una hipérbole nacida del miedo. La segunda posibilidad es mucho más inquietante. Sugiere que hubo una segunda incursión, que lo que sucedió antes del diluvio con los hijos de Dios volvió a ocurrir, aunque quizás a una escala mucho menor en algún momento después del diluvio. Esto implicaría que la rebelión celestial no fue un evento único, sino un conflicto continuo que se manifestó de nuevo en la tierra de Canaán. La tercera posibilidad es igualmente extraña. Algunos especulan que el gen Nefilim sobrevivió de alguna manera al diluvio, quizás a través de la esposa de uno de los hijos de Noé, Cam, por ejemplo. Tal vez ella portaba el ADN recesivo, que luego se manifestó en sus descendientes, particularmente en su nieto Canaán, cuyos descendientes poblaron la tierra prometida. No tenemos una respuesta definitiva. La Biblia simplemente registra su presencia, y no solo en el informe de los espías. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel se enfrenta repetidamente a estas razas de gigantes, los Refaitas, los Somsomeos, los Semitas y, por supuesto, los Anakim. El rey Og de Basán, por ejemplo, era un descendiente de estos gigantes,
y su cama de hierro medía más de 4 metros de largo. Y el gigante más famoso de todos, Goliat, a quien David derrotó, era un campeón filisteo de la ciudad de Gat, uno de los últimos reductos de los descendientes de Anac. La conquista de Canaán, por lo tanto, no fue solo una guerra territorial. Fue la fase final de la purga que comenzó con el diluvio. Dios ordenó a Israel que exterminara por completo a estas tribus no por un capricho cruel, sino porque eran el último bastión de una corrupción sobrenatural que amenazaba con infectar de nuevo al mundo. La batalla de David y Goliat no fue solo un niño contra un hombre grande. Fue el representante del linaje humano puro contra el último eco de la rebelión Nefilim. El misterio permanece. El texto nos deja con más preguntas que respuestas, y esta ambigüedad deliberada nos obliga a enfrentarnos a nuestra propia interpretación de la realidad. Hemos llegado al final de nuestro viaje, a través de uno de los pasajes más oscuros y enigmáticos de la Biblia. Nos hemos sumergido en el abismo del mundo antediluviano, y hemos seguido el eco de los gigantes hasta la tierra prometida. Y ahora, con todas las pistas sobre la mesa, nos encontramos en la misma posición que los teólogos y buscadores durante miles de años, en el umbral del misterio. No hay una respuesta fácil. No hay una conclusión simple que ate todos los cabos sueltos, y quizás esa sea la intención. El texto nos presenta un enigma y nos obliga a elegir una lente a través de la cual interpretar no solo este pasaje, sino toda la realidad. Repasemos nuestras opciones. Veredicto número 1. La teoría de los linajes. Esta es la opción segura y racional. Sostiene que los hijos de Dios eran hombres piadosos y las hijas de los hombres eran mujeres mundanas. Los Nefilim eran simplemente sus hijos, tiranos poderosos, pero completamente humanos. El diluvio fue un juicio por la corrupción moral y espiritual. Es una interpretación que mantiene el drama dentro de los límites de la historia humana, ofreciendo una poderosa lección sobre el peligro del compromiso espiritual. Veredicto número 2. La teoría angelical. Esta es la interpretación antigua y sobrenatural. Sostiene que seres celestiales violaron las fronteras cósmicas, se hibridaron con la humanidad y crearon una raza de seres monstruosos. El diluvio fue una limpieza genética para salvar el ADN humano de una corrupción irreversible. Es una visión que expande el conflicto a una guerra cósmica, donde la humanidad es el campo de batalla entre fuerzas de diferentes dimensiones. Veredicto número 3. La teoría extraterrestre. Esta es la reinterpretación moderna y tecnológica. Sostiene que los hijos de Dios eran visitantes de otro mundo, y los Nefilim fueron el resultado de sus experimentos de ingeniería genética. Es una teoría que conecta los textos más antiguos con nuestras preguntas más actuales sobre la vida en el universo, sugiriendo que la historia de la humanidad podría ser mucho más extraña de lo que jamás hemos imaginado. Demonios, dinastías o seres de otras dimensiones. Tu elección revela mucho sobre tu propia cosmovisión. ¿Crees que la realidad se limita a lo que podemos ver y tocar? ¿O crees que hay reinos invisibles que interactúan con el nuestro? ¿Crees que la historia es impulsada únicamente por la acción humana? ¿O ves la evidencia de una mano sobrenatural, tanto divina como demoníaca, en juego? La Biblia no nos da una respuesta clara, y tal vez ese sea el punto. Tal vez pasajes como este están diseñados para sacudir nuestra complacencia, para recordarnos que el mundo es un lugar mucho más misterioso de lo que creemos, para obligarnos a confrontar la posibilidad de que no estamos solos y de que la historia de la salvación es también la historia de una guerra invisible. Lo que sí podemos afirmar con certeza es esto: algo terrible sucedió en los albores del tiempo, una corrupción tan profunda que requirió la intervención más drástica de Dios, y la memoria de ese evento, de los gigantes y los héroes caídos, ha sobrevivido como un eco persistente en nuestras mitologías y en nuestras pesadillas. Gracias por atreverte a explorar este misterio conmigo.
Quiero saber qué piensas. ¿Cuál de estas teorías resuena más contigo? ¿Hay otra posibilidad que no hemos considerado? Deja tu veredicto en los comentarios. Suscríbete y comparte si disfrutas desafiando los límites de lo conocido. Gracias por ver hasta el final. Tu curiosidad es lo que mantiene viva la búsqueda. No temas a los pasajes difíciles de la Escritura. Son las puertas a los misterios más profundos. Sigue preguntando, sigue explorando, porque la verdad a menudo se encuentra en los lugares que más nos incomodan.